Richard O'Clair firmó los papeles de divorcio con una sonrisa de suficiencia. Convencido él estaba descartando una mujer rota, quien se desvanecería en la oscuridad sin su dinero o su nombre. Él creía Isabella era meramente una pasajera en su vida, fácilmente reemplazada y olvidada. Pero Richard olvidó la más peligrosa regla del poder. Nunca subestimes la persona quien construyó tu trono. Esta noche, Isabella no está solo regresando al mundo que la rechazó. Ella está llegando en un Rolls Royce Vintage para probar que ella no era la pasajera. Ella era el motor. La pluma arañó contra el pesado papel bond color crema, un sonido que parecía ensordecedor en el silencio de la sala de conferencias. Era un Mont Blanc, el favorito de Richard, por supuesto. Él nunca perdía una oportunidad para alardear un símbolo de estatus, incluso al desmantelar un matrimonio de 15 años. Isabella Sterling se sentó al lado opuesto de la mesa de caoba, su espalda tan recta como una barra de acero. Ella no estaba llorando. Eso era lo que irritaba a Richard más. Él había esperado lágrimas. Él había esperado histerias, súplicas, quizás un desmayo dramático. Él había preparado a su abogado, Arthur Blackwood, para una escena. Él incluso había practicado su mirada de compasión en el espejo esa mañana, la mirada que decía, «No eres tú, querida, es solo que te he superado». Pero Isabella solo se sentó allí. Ella llevaba un vestido azul marino que él le había comprado 3 años atrás, uno que él siempre había criticado por ser demasiado modesto. Hoy parecía una armadura. Firme aquí y aquí e inicialice la parte inferior de la página 42. Blackwood monologó, su voz desprovista de empatía. Él era un tiburón en un traje de 3 piezas, cobrando $600 la hora para desmantelar la vida de Isabella. Isabella tomó la pluma. Su mano no tembló. ¿Estás segura que entiendes los términos, Isabella? Richard preguntó, recostándose en su silla de cuero. Él agitó el hielo en su vaso de cristal de whisky. Eran las 11 a.m. un martes. Una vez firmas esto, el penthouse en Park Avenue se ha ido. La propiedad de Hampton se ha ido. La asignación mensual se ha ido. Te vas con el acuerdo que acordamos, el cual, francamente, no sostendrá el estilo de vida al que estás acostumbrada por mucho tiempo. Él hizo una pausa, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Solo estoy preocupado por ti, Bella. El mundo real es frío. Isabella levantó la vista, sus ojos verdes perforando a través de su fachada. Por primera vez en años, Richard sintió un destello de inquietud. Ella no parecía una víctima. Ella parecía alguien despertando de un largo y sofocante coma. El frío es preferible a la sofocación de tu calor, Richard, ella dijo suavemente. Su voz estaba áspera, sin usar. Ella firmó el papel, Isabella Sterling. Ella dejó caer el nombre O'Clair allí mismo en la mesa, descartándolo como una servilleta sucia. Richard se burló, agotando su bebida. Tan dramática. Camille está esperando abajo. Ella quería subir, ofrecer sus condolencias, pero le dije que no sería apropiado. La mención del nombre fue una daga calculada, Camille D. Rocher, de 24 años, una ex interna en O'Clair Holdings, y la mujer actualmente llevando diamantes que Isabella había ayudado a Richard a elegir para su 10º aniversario. Dile a Camille, Isabella dijo, poniéndose de pie y alisando su falda, que el puesto de señora O'Clair viene con muchos deberes ocultos. Espero que ella tenga la resistencia para ellos. Ella se giró para irse. Estás cometiendo un error, Bella. Richard la llamó, su ego magullado por su falta de devastación. Tienes 42 años. No tienes carrera. No tienes conexiones que no sean mías.
Estarás gestionando una librería en Brooklyn dentro de un mes. Isabella se detuvo en las puertas de cristal esmerilado. Ella no miró hacia atrás. Adiós, Richard. El viaje en ascensor desde el piso 55 del Rockefeller Center se sintió como un descenso al infierno. Pero cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, Isabella jadeó. No era desesperación, era oxígeno. Afuera estaba lloviendo a cántaros, un clásico diluvio de Nueva York. Ella salió por las puertas giratorias. Estaba la limusina de Richard estacionada en la acera. La ventanilla bajó y ella vio el rostro de Camille, hermosa, joven y engreída. Camille ofreció un pequeño y compasivo saludo. Richard salió del edificio detrás de Isabella, chasqueando los dedos a su chofer. A Tiffany's James, Camille necesita un estímulo. Isabella se paró en la acera, la lluvia empapando instantáneamente su vestido azul marino. Ella no tenía paraguas. Ella no tenía un coche esperando. Ella observó cómo su marido de 15 años subía al coche con su amante, la pesada puerta cerrándose con un sonido de finalidad. La limusina se alejó, salpicando agua sucia de charco en los tacones de Isabella. Ella se quedó allí por un largo minuto, tiritando. Un portero del edificio, un hombre a quien ella había sentido durante años llamado Henry, salió con un gran paraguas. «Señora O'Clair, quiero decir, mamá», Henry preguntó suavemente, sosteniendo el dosel sobre ella. «¿Le llamó un taxi?» Isabella lo miró. Las lágrimas finalmente brotaron en sus ojos, mezclándose con la lluvia. No lágrimas de pérdida, sino las aterradoras lágrimas de un reinicio. «No, Henry», ella susurró. «Creo que caminaré hasta el metro. Necesito aprender a hacer esto de nuevo». Ella se giró y caminó hacia la tormenta gris. Richard pensó que la había arruinado. Él pensó que le había despojado de su valor. Pero mientras caminaba hacia la estación de la calle 47, agarrando su bolso que contenía un cheque por un modesto acuerdo y su libertad, Isabella Sterling hizo un voto silencioso. Él cree que fui una pasajera en su vida. Él está a punto de descubrir que yo era el motor. 8 meses después, la campana sobre la puerta de la página dorada sonó suavemente. Era una pequeña, polvorienta, pero encantadora librería antigua en el West Village. Olía a papel viejo, vainilla y ácaros del polvo, un aroma que Isabella había llegado a amar. «Isabella, ¿puedes encargarte de la caja? Tengo que revisar el envío en la parte de atrás». La señora Gable, la dueña de la tienda, gritó desde el almacén. La señora Gable tenía 70 años, estaba parcialmente sorda y era la mujer más amable que Isabella había conocido. «En ello, Margaret», Isabella respondió. Ella se secó las manos en su delantal. Ya no llevaba Chanel. Llevaba un suéter de punto suave beige de Zara y vaqueros. Su cabello, una vez secado diariamente en un salón de la Quinta Avenida, estaba recogido en un moño suelto y desordenado. Ella parecía más joven. Las líneas de estrés alrededor de su boca, grabadas por años de andar con pies de plomo alrededor de Richard, se habían suavizado. Ella caminó hacia el mostrador para ayudar al cliente. «Buenas tardes. Bienvenida a la página dorada. ¿Cómo puedo?» Isabella se congeló de pie al otro lado del mostrador. No era un cliente habitual buscando una primera edición de Dickens. Era un fantasma de su vida pasada. «¡Isabella!» La voz estaba sorprendida. Era Caroline Whittaker, la esposa del CEO de JP Morgan. Ellas se habían sentado juntas en la junta de la gala del Jardín Botánico durante 5 años. Caroline estaba goteando en Fendi, sosteniendo un raro Architectural Digest. Isabella sintió un rubor de calor subir por su cuello. Este era el momento que ella había temido. El descubrimiento. «Hola, Caroline».
Isabela dijo, manteniendo su voz firme, levantando su barbilla. Los ojos de Caroline escanearon el atuendo de Isabela. Luego se dirigieron a la pequeña tienda, ligeramente desordenada. Su expresión cambió de sorpresa a algo parecido al horror. Luego se asentó en una lástima condescendiente. «Oh, Dios mío, Richard dijo que te estabas tomando un tiempo». Caroline susurró, inclinándose como si ser pobre fuera contagioso. «Pero no me di cuenta de que estabas trabajando en ventas al por menor». «Lo disfruto», Isabela dijo fríamente. «Me encantan los libros. Estoy ayudando a gestionar el inventario». «Claro, claro», Caroline dijo, palmeando la mano de Isabela sobre el mostrador. «Es valiente, muy valiente. Mira, querida, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» «Estoy perfectamente bien, Caroline. Ese libro cuesta 150. ¿Quiere que lo envuelva?» Caroline compró el libro en gran parte por incomodidad y prácticamente huyó de la tienda. Isabela sabía lo que sucedería después. Para la hora de la cena, cada teléfono en el Upper East Side estaría zumbando. «¿Oíste? Isabela O'Clair es una dependienta. Pobre cosa. Richard realmente la dejó sin nada». Isabela tomó una respiración profunda y se apoyó contra el mostrador. Ella cerró sus ojos. «Que hablen». La puerta sonó de nuevo. Isabela se enderezó, forzando una sonrisa. «Bienvenido a la página dorada». Un hombre entró. Él era alto. Llevaba un abrigo gris carbón que le quedaba un poco demasiado bien para ser comprado en tienda, pero estaba gastado, el cuello ligeramente deshilachado. Tenía el cabello oscuro con toques plateados en las sienes y ojos del color de la pizarra, grises e ilegibles. Él se llevaba con una quietud tranquila y pesada. Él no parecía a los hombres frenéticos y obsesionados con el estatus que Isabela solía conocer. Él parecía un hombre que trabajaba con sus manos, quizás un contratista de alta gama o un mecánico especialista. «Estoy buscando un libro específico», él dijo. Su voz era profunda, ronca. «Un manual de reparación de los años 20 para un tipo de motor distinto. El Rolls-Royce Phantom OE es una posibilidad remota». La mente de Isabela hizo clic. Ella sabía exactamente dónde estaba. Ella lo había catalogado la semana pasada, preguntándose quién demonios querría una grasienta guía de mecánico de un siglo de antigüedad. «Tercer estante a la izquierda, fila inferior», Isabela dijo inmediatamente. «Lomo azul, el espíritu del mantenimiento. Está en sorprendentemente buen estado». El hombre la miró, sorprendido. Una ceja levantada. «¿Usted conoce su inventario?» «Conozco cada libro en esta tienda», ella respondió. Él caminó hacia el estante, recuperó el libro y lo hojeó. Una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios. Cambió su rostro por completo, haciéndolo parecer más joven, menos guardado. Él lo trajo al mostrador. «No tiene idea de cuánto tiempo he estado buscando esto», él dijo. «Estoy restaurando una vieja belleza. Ella ha estado sentada en un garaje en Jersey durante 40 años. Esto es la pieza que faltaba». «Suena a un trabajo de amor», Isabela dijo, cobrándole. 45. Él le entregó un billete de 50 pesos. Sus manos eran ásperas, callosas, pero sus uñas estaban limpias. «Quédese con el cambio». «No aceptamos propinas, señor», Isabela dijo, entregándole un billete de 5. «Pero gracias». Él hizo una pausa, mirándola correctamente por primera vez. Él pareció estudiar su rostro, no con la mirada depredadora de los hombres del club de campo, sino con una curiosidad que hizo que el corazón de Isabela diera un vuelco. «Soy Silas», él dijo. «Isabela». «Bueno, Isabela, gracias.
Acaba de salvar una pieza de maquinaria muy cara de convertirse en chatarra. Él se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes? Para una dependienta de librería, tienes la postura de una duquesa. Isabela se rió, un sonido corto y seco. Ex duquesa, actual dependienta. Silas no preguntó. Él solo asintió, inclinó su cabeza y salió al fresco aire otoñal. Isabela lo vio irse. Fue la primera interacción agradable que ella había tenido con un hombre en 8 meses. 2 semanas después, la invitación llegó. No fue enviada a su apartamento en Brooklyn. Fue entregada a mano en la librería dirigida a la señorita Isabella Sterling. Era un sobre pesado color crema con relieve dorado. La Fundación Sterling O'Clair, gala benéfica anual, solicitando el placer de su compañía. Isabella lo miró fijamente. La fundación, ella la había iniciado. Ella la había construido desde cero, organizando subastas, seleccionando organizaciones benéficas, recaudando millones para la alfabetización infantil. Cuando se divorciaron, los abogados de Richard habían argumentado que la fundación era un activo de O'Clair Holdings. Ella había sido forzada a renunciar a la junta. ¿Por qué la estaba invitando? Su teléfono zumbó. Un texto de un número desconocido. Pensé que quizás querrías ver lo que hemos hecho con el lugar. A menos que estés demasiado ocupada poniendo libros de bolsillo en los estantes, Richard. Era una burla. Él quería que ella viniera para poder pasear a Camille como la nueva presidenta de la fundación. Él quería mostrar al mundo que Isabella estaba completamente reemplazada, que ella aparecería con un vestido barato, luciendo cansada y derrotada para besar el anillo. ¿Malas noticias? La señora Gable preguntó, viendo el rostro pálido de Isabella. ¿Una citación? Isabella murmuró. Ella se movió para tirar la invitación a la basura. No, la señora Gable dijo bruscamente. Isabella se congeló. Margaret, tú construiste esa fundación, ¿no? Recuerdo haber leído sobre ello hace años. Tú eres esa Isabella. Lo era. Si no vas, la señora Gable dijo puliendo una lámpara de latón. Le estás diciendo que tenía razón. Le estás diciendo que ya no existes. No puedo ir, Margaret. No tengo un vestido. No tengo joyas. No tengo manera de llegar allí. Ahora tomo el metro. No puedes llegar a la Met Gala en un vagón de metro. La campana sonó. Era Silas. Esta vez llevaba un mono de mecánico, con el logotipo de Mercer Restorations. Parecía cansado, con grasa en la mejilla. ¿De nuevo? Isabella preguntó, intentando esconder la invitación a su espalda. Necesito un libro sobre tapicería, costura de cuero, Silas dijo. Él la miró, percibiendo la tensión. ¿Todo bien? Isabella miró a este extraño. Ella no sabía por qué, pero la frustración se desbordó. Mi ex marido, ella soltó, está organizando una gala para la caridad que yo comencé, y me invitó solo para humillarme. Y lo peor es que quiero ir, quiero entrar allí y mostrarle que todavía estoy de pie, pero no puedo. Silas se apoyó contra el mostrador. El aire a su alrededor se sentía sólido, fiable. ¿Por qué no puedes? Porque en ese mundo, Silas, la apariencia lo es todo. Necesito un vestido de gala, diamantes y un coche que no huela a perro mojado. No tengo ninguna de esas cosas. Silas la miró pensativo. Él miró la grasa en sus manos, luego de vuelta a sus ojos. No puedo ayudarte con el vestido, Silas dijo lentamente. Pero conozco coches, Mercer Restorations. Manejamos flotas de alta gama, Rolls Vintage, Bentleys. A veces los llevamos con chauffeur para eventos para asegurar que los motores sean manejados correctamente. Isabella parpadeó. ¿Tú los conduces? Puedo. Silas dijo. Él se encogió de hombros. Tengo un Rolls-Royce Phantom de 1935
que se terminará esta semana. Puertas suicidas de color negro azabache. Es digno de la realeza. Necesita una prueba de manejo. Él se inclinó más cerca. Tú consigues el vestido, Isabela. Yo me aseguraré de que llegues de una manera que haga que todas las cabezas se giren. Seré tu chofer. Isabela lo miró fijamente. Era una locura. Él era un cliente, un mecánico, pero había un brillo en sus ojos, un desafío. ¿Por qué harías eso? Ella susurró. Silas sonrió, una sonrisa torcida y peligrosa. Porque he tratado con hombres como tu ex marido toda mi vida, y me encanta verlos perder. La lluvia había convertido el horizonte de Brooklyn en una mancha de carbón y gris, a juego con la turbulencia dentro del pequeño apartamento sin ascensor de Isabela. La invitación yacía en el mostrador de su cocina como un isótopo radiactivo, brillando con malicia. Era enfermizo. La noche de la gala, Isabela se paró frente a su armario. Era una vista patética comparada con el vestidor que había dejado en Park Avenue. No había filas de Prada de temporada ni secciones coordinadas por color de cachemir, solo un perchero de ropa de trabajo sensata y unos pocos recipientes de plástico metidos en la esquina. Richard había sido meticuloso durante la división de activos. Él se había quedado con las joyas, reliquias familiares, afirmó, aunque las había comprado para ella. Él se había quedado con las pieles. Incluso había discutido por los vestidos de diseñador, alegando que fueron comprados con fondos de la compañía para eventos de relaciones públicas. Ella se había ido con 2 maletas de básicos. Él quiere que fracase. Ella susurró a la habitación vacía. Él quiere que aparezca con un vestido de cóctel de grandes almacenes para poder presentarme a sus inversores como su desafortunado pasado. Ella se arrodilló y sacó un recipiente de plástico polvoriento del fondo del armario. Estaba marcado Universidad de París 1998. Isabela no había abierto esta caja en 20 años. Richard había odiado que ella hablara de su tiempo estudiando historia del arte en París. Él lo encontraba bohemio y poco refinado. Él prefería la narrativa de que ella simplemente había existido esperando que él la rescatara. Ella abrió la tapa. El olor a bolsitas de lavanda, viejas y secas, flotó. Debajo de una pila de cuadernos de bocetos y viejos billetes de metro envueltos en papel de seda sin ácido, había una prenda en la que no había pensado en décadas. No era una etiqueta de diseñador que Camille reconocería. Era una pieza vintage que Isabela había encontrado en una polvorienta tienda en la mar cuando tenía 22 años, comprada con dinero que había ahorrado de camarera. Ella la sacó. Era un vestido de seda cortado al bies de los años 30, en un tono de rojo tan profundo que parecía sangre arterial en la tenue luz. Era sin espalda, sostenido por tirantes de espagueti imposiblemente delgados, escotado peligrosamente bajo en la parte delantera. Era elegancia líquida. Richard le había prohibido usarlo. Es demasiado agresivo, Isabela. Le había dicho una vez cuando ella se lo probó para una cena. Te hace parecer hambrienta. Una esposa Auclair es recatada. Una esposa Auclair es pastel. Isabela se quitó los vaqueros y el suéter. Ella se metió en la seda. Estaba fría contra su piel, pesada y fluida. Ella subió los tirantes. La cremallera silbó mientras ella la cerraba. Todavía le quedaba. En todo caso, el estrés del último año la había hecho más delgada, y el vestido caía sobre sus clavículas y caderas como si hubiera sido vertido sobre ella. Ella caminó hacia el espejo barato de cuerpo entero, apoyado contra la pared. Ella no parecía una esposa. Ella no parecía una víctima. Ella parecía una sirena saliendo del océano para arrastrar a un marinero a su muerte. Ella no tenía diamantes.
Richard los tenía todos. Así que hizo una elección. Sin joyas, ni un solo pendiente. Ella se recogió el cabello en un moño alto y severo, exponiendo la larga y elegante línea de su cuello y el corte afilado de su mandíbula. Ella pintó sus labios de un carmesí mate que combinaba perfectamente con la seda. Ella era el arma. El vestido era solo la funda. Su teléfono zumbó. «Estoy abajo. No salgas. Subo a escoltarte, Silas». Isabela tomó su pequeño bolso de mano negro, el único artículo de diseñador que había logrado sacar de contrabando, y abrió la puerta de su apartamento. Silas estaba de pie en el pasillo. La transformación fue sorprendente. El mecánico manchado de grasa había desaparecido. En su lugar estaba un hombre con un esmoquín que le quedaba con precisión militar. Era azul medianoche, contrastando bruscamente con sus ojos grises pizarra. Estaba recién afeitado, oliendo a sándalo y lino limpio. Parecía peligroso, no de una manera de matón, sino de la manera en que un volcán dormido es peligroso. Él levantó la vista mientras ella salía al pasillo, y por un momento el aire abandonó el pasillo. Silas no dijo, «¿Te ves bien?». No dijo, «¡Wow!». Él se quedó completamente inmóvil. Sus ojos viajaron desde el dobladillo de la seda carmesí hasta sus hombros expuestos, finalmente fijándose en sus ojos. Él tragó, un movimiento lento y deliberado de su garganta. «Me equivoqué», Silas dijo, su voz más áspera de lo normal. «¿Acerca de qué?», Isabela preguntó, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Dije que te llevaría para que ellos miraran, pero al mirarte ahora, no creo que vayan a sobrevivir». Él le ofreció su brazo. «¿Vamos, señora Sterling?». «Señorita Sterling», ella corrigió, tomando su brazo. Era sólido como una roca. «Señorita Sterling», él corrigió, «vamos a empezar una guerra». Abajo, las luces de la calle de Brooklyn se reflejaban en el pavimento mojado. Y allí, doblemente estacionada y ocupando el espacio de dos Honda Civics, estaba la bestia. Era el Rolls-Royce Phantom Fry. Pero no cualquier Phantom. Era el estilo de carrocería Yonier Coupé, una obra maestra de Puerta Redonda de los años 30. Era negro, azabache, masivo e intimidante, con curvas que parecían arquitectura Art Deco sobre ruedas. No parecía un coche, parecía una locomotora oscuramente encantadora. La parrilla cromada brillaba como los dientes de un depredador. Silas abrió la puerta suicida trasera, con bisagras en la parte posterior, abriéndose hacia afuera para exponer toda la cabina. El interior era de cuero crema y nogal pulido. «Este coche», Silas dijo en voz baja mientras ella se deslizaba hacia atrás, «fue construido para un rajá que perdió su trono, pero mantuvo su dignidad. Pensé que era apropiado». Él cerró la puerta con un golpe sólido y pesado que ahogó por completo el ruido de la ciudad. Isabela se sentó en silencio, el cuero oliendo a historia y dinero. Mientras Silas se deslizaba en el asiento del conductor y encendía el motor no rugió. Ronroneó. Una baja vibración subsónica que ella sintió en su columna vertebral. «Almet», Silas dijo, captando su mirada en el espejo retrovisor. «Tómate tu tiempo, Isabela. Respira. Para cuando lleguemos allí no serás la ex esposa, serás lo único que vean». La aproximación al Museo Metropolitano de Arte era un embotellamiento de riqueza. Una fila de Cadillac Escalades negros y Lincoln limusinas serpenteaba alrededor de la manzana, en ralentí mientras esperaban para depositar a la élite de la ciudad en la alfombra roja extendida sobre los icónicos escalones. Los flashes de las cámaras se disparaban incesantemente. Un efecto estroboscópico que iluminaba la lluvia brumosa. Dentro de la calidez del Rolls Royce, el mundo se sentía lento.
Isabela observaba a través del cristal tintado cómo personas que ella había conocido durante 15 años salían de sus coches. Allí estaba el comisionado bancario. Allí estaba la editora de Vogue. Todos parecían iguales, pulcros, seguros, uniformes. Estamos a 3 coches de distancia. Silas dijo por el intercomunicador. Su voz era tranquila, anclándola. Estoy aterrorizada. Isabela admitió a la cabina vacía. Míralos, Silas ordenó suavemente. Mira a Richard. ¿Lo ves? Isabela entrecerró los ojos. Cerca de la parte superior de las escaleras, de pie bajo el enorme toldo, estaba Richard. Él estaba haciendo corte. Llevaba una chaqueta de esmoquín de terciopelo, demasiado de moda para su edad, y Camille estaba colgada de su brazo. Camille llevaba plumas blancas y diamantes, luciendo como una debutante en su primer baile. Richard estaba mirando su reloj, su rostro marcado por la impaciencia. Y él estaba esperando que Isabela fracasara. Él estaba esperando que ella no apareciera o que llegara en un taxi amarillo. Lo veo, Isabela dijo, su voz endureciéndose. Parece pequeño desde aquí, ¿no? Silas comentó. El coche delante de ellos, un llamativo Lamborghini envuelto en oro, finalmente se movió. Hora del espectáculo, Silas murmuró. Él no se detuvo rápidamente. Él dejó que el Rolls Royce avanzara lentamente, los enormes guardabarros negros partiendo el aire. El tamaño puro del coche, su silueta vintage, era tan alienígena en el mar de Soyuz modernos que la multitud se quedó en silencio antes de que el coche siquiera se detuviera. El motor se apagó. Silencio. Los paparazzi bajaron sus cámaras por una fracción de segundo, confundidos. Esto no era un alquiler de celebridades. Esto era dinero de calidad de museo. Esto era dinero antiguo que no gritaba, susurraba. Silas no abrió la puerta inmediatamente. Él esperó. 5 segundos, 10 segundos. La tensión exterior creció. Richard había dejado de hablar. Él estaba mirando hacia abajo los escalones, frunciendo el ceño, tratando de averiguar quién había llegado en un vehículo que valía más que toda su cartera. Camille estaba estirando el cuello. Entonces la puerta del conductor se abrió. Silas salió. Él abrochó su chaqueta de esmoquín con un movimiento fluido. Él caminó alrededor de la parte trasera del enorme coche, su postura impecable. Su rostro, una máscara de indiferencia profesional. Él ignoró a la prensa. Él ignoró al valet que intentó acercarse. Él llegó a la puerta trasera del pasajero, la puerta suicida. Él colocó su mano en la manija. Hizo una pausa mirando a Richard en la parte superior de las escaleras. Silas fijó sus ojos en el ex marido, manteniendo la mirada por un latido, un desafío lanzado a través de 50 pies de alfombra roja. Observa de cerca. Silas tiró de la manija. La pesada puerta se abrió hacia atrás, revelando el interior cavernoso e iluminado. Primero, la pierna emergió. La piel pálida, el arco afilado del pie, el simple tacón de aguja negro golpeando la alfombra roja con un clic deliberado. Luego Isabela se levantó mientras salía de la oscuridad del coche hacia las luces intermitentes. El vestido de seda carmesí atrapó el resplandor de los flashes de los paparazzi. Ondulaba como fuego líquido. El corte sin espalda expuso su columna vertebral, recta y orgullosa. Ella se quedó allí por un momento, ajustándose a la luz. El viento atrapó un mechón suelto de su cabello. El silencio fue absoluto. La sonrisa de Camille flaqueó. Las plumas de su vestido de repente parecían ridículas, como un disfraz. La copa de champán de Richard se inclinó peligrosamente en su mano. Isabela no miró a las cámaras. Ella se volvió hacia Silas. Silas inclinó ligeramente su cabeza.
No una reverencia de sirviente, sino un reconocimiento de compañero. Tendré el motor en marcha, señorita Sterling. Gracias, Silas, ella dijo, su voz resonando en el silencio. Ella se volvió hacia las escaleras. Un murmullo estalló entre la prensa. ¿Quién es esa? ¿Es la esposa de O'Clair? Dios mío, mira el vestido. ¿Es ese vintage V en él? ¿De dónde sacó el coche? Los flashes estallaron. Una cegadora pared de luz blanca, 10 veces más intensa que lo que Richard había recibido. No estaban fotografiando a una esposa desechada. Estaban fotografiando un misterio. Una mujer que había sido arrojada a los lobos y regresó liderando la manada. Isabella comenzó a subir las escaleras. Ella caminó lentamente. Ella no se apresuró hacia Richard. Ella lo obligó a esperar. Ella lo obligó a verla ascender paso a paso mientras toda la ciudad de Nueva York observaba con él. Cuando finalmente llegó al rellano superior, se detuvo a 2 pies delante de él. Richard parecía como si hubiera sido golpeado en el pecho. Sus ojos la recorrieron. El vestido, la falta de joyas, la piel radiante, la confianza aterradora. Él buscó las grietas. Él buscó la pobreza que él le había infligido. Él no encontró nada más que oro. Isabella, él balbuceó. Era menos un saludo y más una pregunta de la realidad. Isabella ofreció una sonrisa fría y delgada. Ella miró a Camille, luego de vuelta a Richard. Richard, ella asintió. Linda decoración. Los arreglos florales son un poco caóticos, pero supongo que esa es la nueva estética. Ella no esperó una respuesta. Ella lo rodeó, moviéndose hacia las grandes puertas del museo. Richard la agarró del brazo, una violación del contrato social tácito. ¿De quién era el coche, Isabella? ¿Con quién estás durmiendo? Él siseó, su rostro enrojeciéndose. Isabella miró su mano en su brazo hasta que él la soltó avergonzado. Esa es la diferencia entre nosotros, Richard. Ella dijo, su voz lo suficientemente baja como para que solo él y Camille pudieran oír. ¿Crees que el poder viene de a quién posees o con quién duermes? Ella se inclinó. Su perfume, algo picante y desconocido, llenando sus sentidos. No dormí con nadie para llegar aquí. Solo finalmente recordé quién era yo antes de conocerte. Ella se giró y entró en el gran salón, la cola carmesí de su vestido siguiéndola como un charco de sangre, dejando a Richard de pie bajo la lluvia, luciendo muy caro y muy pequeño. Dentro, la gala ya había comenzado, pero cuando Isabella entró, la sala cambió. Las conversaciones murieron. Las cabezas se giraron. Arthur Blackwood, el abogado tiburón, dejó caer su dosel. Isabella tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. Ella se paró sola en el centro de la sala bajo el templo de Dendur. Ella no tenía marido. Ella no tenía fortuna. Pero mientras los susurros comenzaron a circular, Isabella tomó un sorbo y saboreó algo que no había probado en 15 años. Victoria. Pero ella no sabía que afuera, dentro del Rolls Royce en ralentí, Silas estaba al teléfono. Sí, Silas dijo a su móvil, observando las puertas del museo. Ella está dentro. El objetivo es Richard O'Clair. Ejecuten la fase 2 de la adquisición. Quiero sus acciones desplomándose para cuando se sirva el postre. Él colgó, sus ojos grises entrecerrándose. Él no era solo un mecánico y no era solo un chauffeur. Richard O'Clair había hecho muchos enemigos en su camino a la cima, pero nunca había hecho un enemigo de la familia Sterling. Y ciertamente nunca había conocido a Silas Sterling, el primo de Isabella, el capitalista de riesgo que había sido exiliado a Londres hace 20 años y acababa de regresar para saldar las cuentas familiares. Isabella no lo sabía todavía, pero ella no solo estaba entrando a una fiesta.
Ella estaba entrando a una toma de control. El templo de Dendur, dentro del Museo Metropolitano, estaba bañado en una suave luz ámbar, proyectando largas sombras antiguas contra las paredes de arenisca. El aire era denso con el aroma de perfume caro, champán rancio y juicio pesado. Isabela se movía entre la multitud como un fantasma que acecha su propia vida. Ella reconoció cada rostro. Allí estaba Eleanora Vance, quien había asistido al baby shower de Isabella por el hijo que había perdido. Allí estaba Julian Thorpe, el banquero que había manejado las cuentas de Eau Claire. Cuando Isabella pasó, las conversaciones no solo se detuvieron, se fracturaron. Los ojos se dirigieron a su vestido carmesí sin espalda, luego a su rostro, buscando signos del colapso mental que Richard les había prometido que ella estaba sufriendo. ¡Isabella! La voz de Eleanora Vance era aguda y quebradiza. Ella se paró delante de Isabella, bloqueando su camino cerca del estrado. Nosotras no esperábamos verte. Richard dijo que estabas en recuperación. Isabella hizo una pausa, su agarre en su bolso de mano apretándose lo suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. Recuperación implica enfermedad, Eleanora. Simplemente estoy en transición. Cierto, por supuesto. Eleanora tartamudeó, sus ojos escaneando la falta de joyas de Isabella. Es solo verte aquí. Es valiente, muy valiente, especialmente con Camille dirigiendo la subasta esta noche. El coraje no tiene nada que ver con ello. Isabella respondió suavemente, su voz baja y melódica. Yo construí esta fundación. No necesito permiso para visitar mi propia creación. Ella rodeó a Eleanor, dejando a la mujer nerviosa. Pero el alivio duró poco. Al otro lado de la sala, Richard la había visto de nuevo. Él había bebido 2 whiskies más desde la alfombra roja. La humillación de su llegada lo estaba carcomiendo, desmantelando su imagen cuidadosamente curada del exmarido benévolo y sufriente. Él le susurró algo al jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Gorman, y señaló directamente a Isabella. Gorman comenzó a moverse entre la multitud hacia ella. El corazón de Isabella latía con fuerza contra sus costillas. Él va a hacer que me escolten fuera. Él va a arrastrarme frente a todos. Ella buscó una salida, su respiración atrapada en su garganta. Ella estaba sola. La adrenalina de la entrada se estaba desvaneciendo, reemplazada por la fría realidad de que ella era una dependienta de librería colándose en la fiesta de un multimillonario. Señorita Sterling, Gorman dijo, invadiendo su espacio personal. Él era educado pero firme. El señor O'Clair ha solicitado que se reubique. Hay preocupación de que su presencia esté causando una perturbación. Tengo una invitación, Isabella dijo, su voz temblando ligeramente. Es un evento privado, señora. El anfitrión se reserva el derecho de rechazar la entrada. Por favor, no monte una escena. Richard estaba observando desde el bar, una sonrisa de suficiencia y satisfacción pegada en su rostro. Él levantó su copa hacia ella. Jaque mate. Isabella sintió las lágrimas picarle la parte posterior de los ojos. Esto era todo, la humillación final. Quítele la mano de encima. La voz no vino de la multitud, vino de la entrada principal del salón. Era una voz que llevaba el peso de un mazo golpeando un escritorio. Gorman se giró. Richard se congeló. Silas estaba entrando en la sala. Él no llevaba una gorra de chofer. Él caminaba con la arrogancia casual de un hombre que poseía las tablas del suelo bajo sus pies. Él caminó directamente a través de la multitud que se abría, ignorando los jadeos. ¿Quién es usted? Gorman preguntó, interponiéndose entre Isabella y Silas. El personal no está permitido en el salón principal. Richard se abalanzó, su rostro morado.
Este es su chofer. Dios mío, Isabela, ¿no tienes vergüenza trayendo a la servidumbre adentro? Él se giró hacia Gorman. Échalos a ambos ahora. Silas no miró a Gorman. Él miró a Richard. Él se acercó, superando al ex marido por 3 pulgadas. El aire a su alrededor pareció caer 10 de idem. No soy la servidumbre, Richard, Silas dijo en voz baja. Él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de smoking y sacó un elegante sobre negro. Lo levantó. Soy el donante. Richard parpadeó. ¿Qué? La mesa de platino, Silas dijo, su voz aburrida. Mesa 1, la donación anónima de $500,000 que financió la cena de esta noche. Ese fui yo. La sala se quedó en silencio total. Una donación de $500,000 que te compró estatus de Dios en esta sala. Eres un mecánico, Richard balbuceó, su cerebro fallando en procesar la información. Vi tus manos. Estabas conduciendo el coche. Me gustan los coches. Silas se encogió de hombros. Y me gusta conducir. Me despeja la cabeza antes de hacer adquisiciones. Silas se volvió hacia Isabela, sus ojos suavizándose instantáneamente. Él le ofreció su brazo, ignorando al guardia de seguridad atónito y al ex marido paralizado. Creo que nuestra mesa está lista, señorita Sterling. Justo al frente. Isabela lo miró, su mente dando vueltas. ¿Quién eres? Ella gritó internamente, pero externamente simplemente tomó su brazo. Era un ancla en la tormenta. Sí, ella susurró. Sentémonos. Mientras pasaban junto a Richard, Silas hizo una pausa. Él se inclinó, su voz una hoja de afeitar envuelta en terciopelo. Por cierto, Richard, deberías revisar tu teléfono. Creo que eres tendencia. La cena fue un torbellino de camareros aterrorizados y susurros agresivos. Isabela y Silas se sentaron en la mesa 1, centro del escenario. Era la mesa usualmente reservada para Richard y su junta directiva, pero el letrero simplemente decía, el fideicomiso Sterling. Richard y Camille habían sido relegados a la mesa 2, a un lado. Camille estaba furiosa, apuñalando agresivamente su ensalada. Richard sudaba profusamente, revisando su teléfono debajo de la mesa cada 30 segundos. Come, Silas dijo suavemente, empujando un plato de lubina hacia Isabela. Necesitarás la energía. Silas, Isabela siseó, inclinándose. ¿Qué está pasando? Tú arreglas motores. Compraste un libro de $40 sobre manuales de reparación. ¿Cómo donaste $500,000? Silas tomó su copa de vino. Miró el líquido rojo oscuro, agitándolo. Te dije que estuve fuera por mucho tiempo, él dijo suavemente. No dije que estuviera ocioso. Mi padre, tu tío, no me dejó nada más que deudas. Fui a Londres y construí algo de las cenizas, una firma de capital de riesgo, Chimera Global. Isabela jadeó. Todos conocían Chimera. Era una firma depredadora conocida por adquisiciones hostiles de marcas de lujo en quiebra. Eran despiadados. Eran los vikingos del mundo corporativo. ¿Tú eres Chimera? Soy el socio mayoritario, Silas corrigió. Y durante los últimos 6 meses, mientras tú aprendías el inventario de esa librería, yo analizaba el inventario de O'Clair Holdings. Isabela lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque primero necesitabas encontrar tu propia fuerza, Silas dijo, mirándola a los ojos. Si te hubiera salvado el primer día, seguirías siendo su víctima. Esta noche te enfrentaste a él. Ya no eres una víctima, Isabela. Eres una socia. Una cuchara tintineó contra un vaso. Richard estaba en el podio. Parecía pálido. Su corbata estaba ligeramente torcida. Agarró el soporte del micrófono como si fuera lo único que lo mantenía en pie.
Señoras y caballeros, la voz de Richard resonó, aunque flaqueó ligeramente. Gracias por venir. Esta noche se trata de legado. Se trata de construir un futuro. Él intentó sonreír, pero sus ojos revoloteaban por la sala. Eau Claire Holdings siempre ha sido un pilar de estabilidad. Nosotros valoramos a la familia. Un sonido de ding distintivo resonó por la sala. Era un sonido de notificación, luego otro, luego una vibración en la mesa junto a ellos. De repente, una ola de ruido onduló por el salón. No era aplauso, era el sonido de 300 inversores ricos revisando sus aplicaciones de Bloomberg simultáneamente. Richard titubeó, como estaba diciendo. «Oh, Dios mío». Una mujer en la mesa 4 susurró en voz alta. «Se está desplomando. Véndelo, véndelo ahora». Un hombre en la mesa 6 gritó a su teléfono, abandonando todo decoro. Richard dejó de hablar. «Disculpen». Isabela observó confundida. Ella miró a Silas. Silas estaba tranquilamente untando un panecillo. «¿Qué está pasando?», ella susurró. «La noticia acaba de salir», Silas dijo casualmente. «Un informe acaba de ser publicado sobre Eau Claire Holdings. Detalla los informes de sostenibilidad falsificados en la cadena de suministro, la deuda oculta en las cuentas offshore y la inminente demanda colectiva de los accionistas». «¿Quién publicó el informe?», Isabela preguntó horrorizada. Silas le dio un mordisco al pan. «Yo lo hice». En el escenario, el teléfono de Richard sonó ruidosamente. Él lo sacó, vio la pantalla y su rostro se puso gris. Era la junta. Yo tengo que... Richard balbuceó al micrófono. «Parece haber una dificultad técnica». «No es técnica, Richard». Un hombre se levantó cerca de la parte trasera. Era Arthur Blackwood, su propio abogado. «Las acciones han bajado un 40% en 10 minutos. Nos estamos desangrando». El caos estalló. Los camareros fueron empujados a un lado mientras los banqueros corrían hacia las salidas para hacer llamadas de emergencia. La gala se estaba disolviendo en un pánico de sala de operaciones. Silas se limpió la boca con una servilleta de lino. Él se puso de pie. Él abrochó su chaqueta. Él no usó un micrófono. Él no necesitaba. Él proyectó su voz con la autoridad de un verdugo. «¡Richard!», Silas gritó. La sala se congeló. Richard miró hacia abajo desde el escenario, sus ojos salvajes de pánico. «Estás buscando un salvavidas», Silas exclamó, caminando lentamente hacia el escenario. «Pero ningún banco en esta ciudad te tocará ahora. Tus activos están congelados. Tu liquidez se ha ido. Estás efectivamente insolvente». Silas se detuvo al pie de las escaleras. «Sin embargo», Silas continuó, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un documento doblado. «Hay una oferta sobre la mesa, una compra». Richard lo miró fijamente. ¿Quién eres?» Silas subió al primer escalón. «Represento a The Sterling Trust. Estamos preparados para comprar la participación de control de Eau Claire Holdings al precio actual del mercado». Hizo una pausa, revisando su reloj, lo que es aproximadamente 13 por acción. Isabela se puso de pie. La comprensión la golpeó como un rayo. El fideicomiso a Sterling. Silas no solo estaba destruyendo a Richard, estaba comprando la compañía de vuelta y la estaba poniendo a su nombre. «¡No puedes hacer esto!», Richard gritó, el sudor corriendo por su rostro. «Esta es mi compañía, yo la construí». «No», Silas dijo fríamente, subiendo el último escalón para pararse junto al hombre aterrorizado. «Te casaste con el capital que construyó esto y luego desechaste a la mujer que te lo dio». Silas se volvió hacia la multitud. Señaló a Isabela, quien estaba de pie sola en el centro de la sala,
un faro rojo en un mar de trajes negros. Estoy adquiriendo esta compañía, Silas anunció a la sala. Pero no la dirigiré yo. Soy solo el capital. El puesto de CEO será devuelto a la persona que realmente entiende el alma de esta fundación. Él miró a Richard. Firma los papeles, Richard, o ve a prisión por fraude. Esas son tus opciones. Richard miró a Camille. Camille ya se había ido. Ella se había escabullido por la puerta lateral en el momento en que las acciones cayeron. Derrotado, roto y completamente solo, Richard tomó la pluma que Silas le ofreció. Isabella observó cómo su ex marido firmaba su imperio en el podio de su propia vanidad. Ella sintió una mano en su hombro. Ella se giró. Era la señora Gable de la librería, quien de alguna manera se había colado pasando la seguridad, vestida con su mejor ropa de domingo. Te lo dije, la señora Gable susurró, sus ojos brillando. Nunca fuiste solo una dependienta, querida. Silas bajó las escaleras, con el contrato firmado en la mano. Él caminó directamente hacia Isabella. La sala observaba, sin aliento, aterrorizada o asombrada. Él le tendió el contrato. El coche está esperando, señorita Sterling, Silas dijo, un fantasma de sonrisa tocando sus labios. Y mañana por la mañana tiene una reunión de la Junta. Sugiero que la llevemos a casa para que pueda descansar. Isabella tomó el papel. Era pesado. Pesaba tanto como 15 años de dolor, y así el peso se fue. El sol de la mañana sobre Manhattan era afilado e implacable. No ofrecía la suave bruma de la gala de la noche anterior. Exponía todo. A las 8:45 a.m., Richard O'Clair estaba en el vestíbulo del edificio que aún llevaba su nombre en letras cromadas sobre las puertas giratorias. Llevaba el mismo esmoquín de la noche anterior, ahora arrugado y oliendo a whisky rancio. No había ido a casa, al ático, porque su tarjeta de acceso biométrico no había funcionado. No había ido a un hotel porque sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en el Four Seasons a las 3 a.m. Él caminó hacia el grupo de ascensores, con la cabeza gacha, esperando subir a su oficina y recuperar cualquier activo líquido que hubiera escondido en la caja fuerte. Señor, deténgase ahí mismo. Richard se congeló. Era Gorman, el jefe de seguridad, el mismo hombre al que Richard había ordenado echar a Isabella apenas 12 horas antes. Gorman, Richard dijo, intentando convocar su antigua autoridad. Necesito llegar al piso 55, mi tarjeta de acceso está fallando. Gorman se paró con los brazos cruzados, flanqueado por otros 2 guardias. No parecía intimidado. Parecía cansado. Su pase no está fallando, señor O'Clair. Ha sido desactivado según la directiva del nuevo accionista mayoritario. Soy el fundador de esta compañía, Richard gritó, su voz resquebrajándose. El vestíbulo, lleno de empleados que se apresuraban a trabajar, se quedó en silencio. La gente miraba fijamente, susurraban. Levantaban sus teléfonos para grabar al gran Richard O'Clair gritando en un esmoquín a la luz de la mañana. Eras el fundador, una voz dijo desde atrás de él. Ahora eres un pasivo. Richard se dio la vuelta. Las puertas giratorias se detuvieron lentamente. Entrando no estaba Silas. Era Isabella. Llevaba un traje blanco nítidamente sastre, del color de una página fresca. Su cabello estaba suelto y ondulado. No parecía la mujer que había firmado los papeles de divorcio llorando en este mismo edificio. Parecía que el edificio le pertenecía porque así era. Silas caminó un paso detrás de ella, usando su mono de mecánico de nuevo, llevando un casco. Él no tenía interés en salas de juntas. Él había hecho su trabajo. Isabella se detuvo frente a Richard. No parecía enojada. No parecía vengativa.
Ella lo miró con la suave curiosidad que uno podría tener por un extraño. «Isabela», Richard jadeó, acercándose a ella. «Bella, por favor, tienes que detener esto. Me han bloqueado las cuentas. Camille tomó las joyas y se fue esta mañana. No tengo nada, no tengo a dónde ir». Él le extendió la mano. «Estuvimos casados durante 15 años. ¿Eso no significa nada?» Isabela miró su mano, la mano que la había desestimado, la mano que había renunciado a su seguridad sin pensarlo dos veces. «Significa que sé exactamente quién eres, Richard», ella dijo suavemente. «Eres un hombre que solo ama los reflejos de sí mismo, y ahora mismo no te queda un espejo». Ella hizo una señal a Gorman. «Señor Gorman, por favor, escolte al señor O'Clair fuera de las instalaciones. Está interrumpiendo el negocio». «Isabela», Richard gritó mientras Gorman le agarraba el brazo. «No puedes hacer esto. Eres una dependienta. No eres nada sin mí». Isabela no se inmutó. Ella se inclinó cerca para que solo él pudiera escuchar el clavo final en el ataúd. «Tienes razón, Richard. Yo era una dependienta y estamos contratando en el cuarto de correo. Si llenas una solicitud, daré una buena palabra, pero tendrás que empezar desde abajo, como yo lo hice». Ella se enderezó y pasó junto a él hacia los ascensores. El personal se abrió como el mar rojo. Ya no miraban a Richard, miraban a su nueva CEO. Silas permaneció en el vestíbulo por un momento, observando cómo Richard era arrastrado por las puertas hacia el implacable pavimento de la Quinta Avenida. Él se acercó al mostrador de recepción, donde una joven y aterrorizada recepcionista observaba. Silas colocó una sola tarjeta de presentación en el mostrador. «Si él regresa», Silas dijo, sus ojos grises fríos, «llámame. Yo traeré el coche». Él se giró y salió hacia su Rolls Royce esperando en la acera. Él no se quedó para la reunión de la junta. Su trabajo estaba hecho. Él había restaurado el motor. Ahora le tocaba a Isabela conducir. Arriba, en el piso 55, Isabela entró en la oficina que solía ser de Richard. Olía a su colonia cara. Ella caminó hacia la ventana y la abrió de par en par. El viento entró corriendo, caótico y fresco, haciendo volar los papeles del escritorio. Ella tomó una respiración profunda. Ella levantó el teléfono en el escritorio de caoba. «Esta es Isabella Sterling», ella dijo a su asistente. «Consígame mantenimiento. Quiero esta oficina despejada para el mediodía y envíe un cheque a la librería Gilded Page en el West Village. Dígale a la señora Gable que su socia está lista para comprar el edificio». Ella colgó y miró la ciudad. Richard había pensado que el divorcio era su fin. Él no se había dado cuenta de que en una historia escrita por una mujer fuerte, un divorcio no es una tragedia, es un giro de la trama. Y el chofer, él no solo abrió la puerta, él la ayudó a cerrar el libro del pasado para siempre. La historia de Isabela no es solo sobre venganza, es sobre el aterrador y hermoso poder de reclamar tu propio valor. Richard cometió el error fatal de pensar que el valor de Isabela estaba ligado a su nombre, su dinero y su estatus. Él olvidó que un diamante no pierde su valor solo porque está en la oscuridad. Simplemente espera que la luz vuelva a brillar. Al final, las mismas personas a las que despreciaba, la dependienta y el mecánico, eran quienes tenían las llaves de su reino. Sirve como un recordatorio brutal. Nunca maltrates a la persona que sostiene el paraguas bajo la lluvia, porque un día podría ser quien decida si te mojas. ¿Te recuerda esta historia a alguna vez que fuiste subestimado? ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte de la nada mientras el mundo observaba? Si la victoria de Isabela te dio escalofríos, presiona ese botón de me gusta ahora mismo.
Nos ayuda a compartir estas historias con más personas que necesitan escucharlas. Y si quieres ver más historias sobre karma instantáneo y justicia servida fría, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Comenta karma abajo si crees que Richard obtuvo exactamente lo que merecía.